mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy jueves 3 de octubre, hoy es el día de San Eduardo Rey, pero también es jueves eucarístico, jueves vocacional. Yo los invito a que en su hora santa ruegue e intercedan por todos los sacerdotes del mundo entero, en especial les pido oración por este servidor. Y ahora los invito a que escuchemos la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante de dos en dos a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir, y les dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie en el camino. En la casa en que entren digan: primero pasa a esta casa. Y si hubiese allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Si no, se volverá a ustedes. Permanezcan en la misma casa, coman y beban lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. En la ciudad en que entren y lo reciban, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya en ella y dígales: el reino de Dios está cerca de ustedes. En la ciudad en que entren y no lo reciban, salgan a sus plazas y digan: sacudimos sobre ustedes hasta el polvo de su ciudad, que se nos ha pegado a los pies. Sepan de todas formas que el reino de Dios está cerca. Les digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva, para este jueves 3 de octubre. Hoy la Iglesia Católica celebra la memoria litúrgica de San Eduardo Rey. Es el patrono de los matrimonios en crisis, matrimonios en tiempos difíciles. Hermanos y hermanas, para este jueves vocacional hemos escuchado una parte del Evangelio de San Lucas. Hoy iniciamos el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas y hemos leído del versículo 1 hasta el 12. Sin embargo, tenemos que hacer un acercamiento primero. Si ustedes leen el capítulo 9 del evangelista San Lucas, el Señor Jesús da una misión a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos que lo seguían en esa compañía de Jesús de Nazaret. Dice la palabra de Dios en San Lucas 9:1. Convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Esta misma misión, este mismo poder que el Señor delega sobre los discípulos, es lo que el Señor había dicho en San Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando en la sinagoga de Nazaret el Señor Jesús le dio un cumplimiento a Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 2. Ustedes recuerden que el Señor se para en aquella ciudad cuando Él fue a Nazaret, donde se había criado, entra en la sinagoga, le pasan el rollo del profeta Isaías, el Señor desenrolla esta lectura, hace lectura del profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, vea, la predicación. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, eso es sanación interior, la vista a los ciegos, sanación física, y para dar libertad a los oprimidos, es la liberación
espiritual, la lucha contra el mal, contra el diablo que existe y se puede reconocer. Esas 4 cosas el Señor Jesucristo le da cumplimiento. Dice el versículo 21, y comenzó a decirles, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Hay un gran trabajo bíblico que hablan sobre el hoy de Lucas, ¿no? Lucas siempre habla del hoy, el hoy de Lucas. Sin embargo, el Señor dice se ha cumplido hoy. Ahí, en ese lugar, Nazaret, que era donde el Señor se había creado. Sabemos que él nace en Belén, después se va a Egipto, llega a Nazaret, le llaman el Nazareno. Cuando llega, pues ya a los 30 años pasa a Cafarnaúm, donde pone su sede. Este mismo poder que el Señor Jesús está diciendo que tiene y a lo que se está comprometiendo a hacer, lo desarrolla a lo largo y ancho del Nuevo Testamento. Sin embargo, llega un día en que el Señor le delega el poder a sus 12 apóstoles. Y a los 12 apóstoles, a sus discípulos, 12 apóstoles, y en ellos vemos al Papa en cabeza de Pedro y a los demás obispos representados en los demás apóstoles. Dice que les dio autoridad y poder sobre todos los demonios. Eso es interesantísimo, sobre todos los demonios. Para curar enfermedades, los envió a proclamar el reino de Dios y a curar 4 cosas, y las 4 cosas que el Señor se había comprometido en San Lucas capítulo 4, versículo 18. Sin embargo, llega el momento en que estos 2 apóstoles no pueden abarcar todo. Necesita el Señor más discípulos. Y entonces el Señor escoge a otros 72 discípulos y los envía también de misión. De hecho, el único evangelista que narra esta misión distinta de los 12 y de los 72 es el evangelista San Lucas. Porque San Mateo en el capítulo 10, todo el capítulo 10 de San Mateo, que nos habla a nosotros de ese discurso apostólico, no hace esta separación que hace el evangelista San Lucas. Y esa separación no solamente es en la misión, sino también en los poderes. A los 72 el Señor no les da poder y autoridad para expulsar a los demonios. Si ustedes se pueden a leer este texto bíblico donde el Señor Jesucristo va a hablar de la necesidad que se tiene de misioneros, de evangelizadores, cuando el Señor los manda a las ciudades y a las casas, el Señor les da unas pautas puntuales, pero el Señor Jesucristo le dice, prediquen, sanen los enfermos, proclamen el reino de los cielos, pero no les dice expulsen los demonios. Ya en el versículo 17, cuando vuelven los 72, llegan muy emocionados porque hasta los demonios se someten en el nombre de Jesús, que es la fórmula verdadera de la liberación, el poder en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, mis hermanos y mis hermanas, podemos nosotros ver claramente del evangelista Lucas que esa división de poderes se ve muy claramente. A los 12 apóstoles les da poder sobre todos los demonios y los envía a realizar el resto de las actividades apostólicas que el mismo Señor Jesús había realizado y se había comprometido. Pero con los 72 la cosa es diferente. Dicen algunos predicadores, en los 12 apóstoles vemos al Papa de los obispos, en los 72 discípulos nosotros vemos a todos los laicos de la iglesia para así formar pues el cuerpo místico de Cristo, que es la Santa Iglesia Católica. Vamos a leer Lucas 10:1. Después de esto, designó el Señor a otros, ojo con esto, otros 72 y los envió. Ojo con esto, designó a otros y los envió. Jesús es el que los envía. De dos en dos, a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Es decir, los envía por delante, como lo había hecho ya en el versículo 52, que envió a 2 hermanos, a Santiago y a San Juan, a un pueblo de Samaria, para ver si el Señor podía pasar, pero no lo dejaron pasar porque iba a Jerusalén. Y como iba a Jerusalén, entonces los samaritanos no querían saber absolutamente nada de nuestro Señor, porque había una pelea, había ahí una lucha entre los samaritanos y los judíos. Sin embargo, el Señor escoge a estos y los envía por delante de él de 2 en 2 a donde él iba a ir. Y le da unas recomendaciones puntuales. Vea, primero el Señor nos muestra la necesidad que se tienen de misioneros en la iglesia y para el mundo. Y segundo, el Señor va a dar unas recomendaciones muy puntuales que hoy en día las seguimos nosotros viviendo. Vamos a ver la primera parte. La mies es mucha y los obreros pocos. Eso es una realidad. Hay mucha mies, hay mucho por hacer. Ay, pero los obreros pocos, hay mucho trabajo.
Rueguen pues al dueño de la mies. ¿Quién es el dueño de la mies? El Padre, que envíe obreros a su mies. ¿Y quiénes son estos obreros? Los misioneros, los que somos escogidos por Jesús como discípulos y enviados. Escogidos, ungidos y enviados, diría yo en mi lenguaje. Y el Señor les da un mandato en el versículo 3. Vayan, vayan, dice el Señor, vayan. Pero miren que los envío como corderos en medio de lobos. Oh, sí, eso es una realidad tremenda. Y el Señor habla de un desprendimiento, una confianza plenamente en Él. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Es un desprendimiento total, ya lo habíamos hablado en las exigencias de la vocación apostólica. La renuncia a lo esencial está hablando el Señor. Y no saluden a nadie en el camino, es decir, no nos distraigamos. Esto lo entiende uno cuando uno dirige una comunidad y uno le dice a alguien, vea, vaya a tal parte y tráigame esto, o vaya a tal otro y haga esto, y la gente se queda. Le pasa lo que le pasó al cuervo ahí en el diluvio. Lo mandaron, no volvió. Una paloma llega con un olivo en la boca. Entonces, a veces nos pasa esto, por eso el Señor dice, no saluden a nadie, vayan dedicados a la misión, dice el Señor Jesucristo. En la casa en que entren, digan primero, paz a esta casa. Y si allí hubiese un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Si no, se volverá a ustedes. Entonces, un misionero cuando llega a alguna casa, tiene que decir, la paz del Señor esté en esta casa. Es decir, un saludo de paz. Yo como sacerdote digo que el Señor bendiga esta casa y que su bendición resida en este lugar para que se sienta la paz del Señor. Y entonces entra uno a aquel lugar. Vea lo que dice el Señor. En la casa en que entren, digan primero, la paz a esta casa. Y si hubiese allí un hijo de paz, la paz de ustedes, reposará sobre él. Si no, se volverá a ustedes. Dice el versículo 7. Permanezcan en la misma casa, coman y beban lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa, no vayan de casa en casa, dice el Señor. Se quédense en una casa, evangelicen, vayan a otra, evangelicen. Son recomendaciones que nos da a nosotros el Señor y Salvador Jesucristo. Y vea lo que dice el Señor en el versículo 8. En aquellos lugares que no reciban, en la ciudad en que entren y no reciban, en la ciudad en que entren y lo reciban, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya en ella. Dígales, el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en ningún momento envía el Señor a estas personas a expulsar demonios. Los envía a predicar, a curar a los enfermos, a extender el reino de Dios a través de la predicación y a orar por los enfermos. El reino de Dios está cerca de ustedes. En la ciudad en que entren y no lo reciban, salgan a sus plazas y digan, sacudimos sobre ustedes hasta el polvo de su ciudad, que se nos ha pegado a los pies. Sepan de todas formas que el reino de Dios está cerca. Es decir, prediquen la palabra, no lo dejen de hacer. Hoy en día yo veo este texto en este mundo, más que ir de ciudad en ciudad, hoy sería como de diócesis en diócesis, diría yo, en la iglesia, porque así es que se mueve un misionero, de diócesis en diócesis, que es como se organiza la iglesia católica. Las iglesias particulares reciben al misionero, pero hay unas que no. Hay unas diócesis que no reciben a los misioneros extranjeros. Es más, hablan, dicen, no, los extranjeros que vienen son ladrones, son violadores, son gente peligrosa, entonces es mejor no aceptarlo. Ahí hay un video rodando por internet de una persona con un poder eclesiástico bastante fuerte y hablando de esa manera a los sacerdotes, de los misioneros, que da mucho pesar, da mucha lástima ver cómo una persona que maneja el poder al interior de la iglesia se refiere a los sacerdotes y a los misioneros como si fueran terroristas, como si fueran, o si fuésemos personas así como él habla, porque pues no merece repetirlo. Sin embargo, vea que el Señor lo dijo, si hay alguna ciudad donde no lo reciban, salgan, sacúdanse hasta el polvo de los pies. Decir, ¿qué quiere decir esto? No se vayan con resentimientos ni con rencores, dejen eso atrás. Sin embargo, prediquen la palabra. Anuncien el reino de los cielos. Sacudimos sobre ustedes hasta el polvo de su ciudad, que se nos ha pegado los pies, y sepan de todas formas que el reino de Dios está cerca. Y da el Señor una máxima. Les digo que en aquel día habrá menos rigor
para Sodoma que para aquella ciudad. Hoy, mis hermanos y mis hermanas, no importa cuál sea el estado de vida que usted tenga, si usted es soltero, casado o consagrado, hoy el Señor nos está llamando a nosotros a que vayamos a extender el reino de los cielos. Porque verdaderamente, mis hermanos, la mies es mucha, hay mucho trabajo por hacer. Hay muchas personas perdiéndose por falta de conocimiento, por falta de una experiencia de Dios. Y el Señor necesita muchos obreros. Y esos obreros, ¿quiénes somos? Nosotros, hermanos. Hoy en día que tenemos estos medios digitales, podemos llegar también a muchas personas. Pero necesitamos seguir, necesitamos evangelizar, pero el reino necesita obreros. Hoy los invito a que ustedes tomen, mis hermanos, esa decisión de poderle servir al Señor desde su casa, desde su metro cuadrado, como dirían los cursillistas de cristiandad, pero que seamos evangelizadores. ¿Y para qué? Para que el mundo conozca a Jesucristo y para que nuestros pueblos, como dice Aparecida, tengan vida. Hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, que es la primera evangelizadora y aquellas que nos lleva a todos nosotros detrás de ella para que tengamos un encuentro íntimo y personal con su Hijo Jesús. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor Jesucristo, tú que nos has mostrado tu poder, tú que nos has entregado tu poder, que nos has delegado para esta misión, a ti te pedimos, Señor, danos la fuerza, la valentía de poder decirte sí, como hizo tu madre, y de poder salir a extender el reino de los cielos a través de la predicación, pero también a través de la oración por los enfermos y de los oprimidos. Señor Jesús, tú que nos has dicho, vayan, hoy te pedimos, acompáñanos en esta gran misión. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy jueves 3 de octubre, jueves vocacional. Yo los invito en que en su hora santa, por favor, oren por este servidor para que el Señor me dé la valentía y seguir predicando la palabra del Señor a tiempo y a destiempo, llevarla hasta donde el Señor lo permita. Hermanos, te recuerdo, por favor, suscríbase a mi canal de YouTube. Regálenme, hermanos, esa suscripción para poder estar con ustedes. Y si pueden activar la campana para cada vez que el Padre Bernardo suba un video, ustedes lo puedan hacer o lo puedan ver, por favor suscríbanse y activen la campana. Estamos caminando rumbo al 1.000.000 de suscriptores. Ya estamos rebosando los 175.000. Pero necesitamos de su ayuda, de su suscripción. Y ahora, mis hermanos, preparémonos para recibir la santa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.